Hola a todos y todas. Les damos la bienvenida a la Mesa de Salud y Enfermedad del coloquio Cuerpos Expandidos, primer encuentro virtual interdisciplinar sobre la experiencia corporal y el conocimiento. Esta es una iniciativa del Centro de Investigación de Cuerpos y Experiencias, CICE, con el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana y la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. En esta oportunidad contaremos con la participación de Natalia Cagua, estudiante de pregrado de Sociología y Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, con Daniela Castro Barbudo, socióloga y aspirante a maestra en demografía de la Universidad de la República de Uruguay, Laura Juliana Cano, socióloga y coach en medicina funcional de la Functional Medicine Coaching Academy. Contaremos también con Laura Jimena Gil Sánchez, quien es socióloga y aspirante a maestra en problemas sociales y política sanitaria de la Universidad Jean Monnet. Contaremos también con Laura Clemencia Mantilla, socióloga y aspirante a maestra de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario. Y por último, para esta mesa contaremos con la moderación de Ángela María Jaramillo, quien es profesora asociada del Departamento de Sociología de la Pontificia Universidad Javeriana y es doctora de Estudios Sociales de la Universidad Externado de Colombia. A continuación, presentaremos las videoponencias de los participantes. Muchas gracias y esperamos este sea un espacio muy enriquecedor para todos y todas. El día de hoy les traigo un reto. ¿Pueden decirme un peligro al que están seguros jamás se verán expuestos? Bastante difícil, ¿no? Mi nombre es Adriana Natalia Cagua Zamora y hoy les presento la Sociedad del Riesgo vista desde el Guasón. Les hago esta pregunta porque en la sociedad que vivimos actualmente hay demasiados riesgos todo el tiempo. Por eso me cojo de este concepto de Rich Beck para entenderla. Para él, la sociedad del riesgo es un diagnóstico cultural de una fase del desarrollo, es un pedazo. Y en esa sociedad que él describe, la producción de riesgos es mayor que la capacidad de controlarlos por las instituciones que deben protegernos. En relación con la película, surge la cuestión de cuáles son las afectaciones del individuo, cuáles son las consecuencias en el individuo de vivir en una sociedad así. Y gracias a la película sale el factor de la salud mental. Quienes conocen del Joker saben que es muy caracterizado por estar loco, pero esta locura a veces entendida como simplemente un rechazo a lo diferente, aquí la vamos a entender como una crisis emocional, como el resultado de la deshumanización del individuo y su contexto. Y todo esto para poder ver al Guasón como un riesgo, porque es una persona que termina poniendo en riesgo la vida de él y de las personas a su alrededor, los que habitan en la ciudad de Gotham o en su ciudad gótica. A lo largo de esta presentación pretendo decirles quién es el Guasón y cómo se construye en la última película que salió. El Guasón, como les digo, es un personaje que ya lleva tiempo, es un personaje ficticio que aparece por primera vez en un cómic de Batman. Es uno de los villanos más famosos con los que se enfrenta. Y de ahí ganó popularidad para aparecer en diferentes películas y ser reinterpretado y adaptado, siempre manteniendo las mismas características. Está loco, que es un criminal, y una risa muy particular, muy macabra, que marca su forma de hablar, su forma de expresarse y también cómo se ve. En esta película vemos a un Guasón mucho más humano. Nos dan un nombre, Arthur Fleck, un hombre con el sueño de ser un comediante que trabaja como actor en una agencia de payasos, que vive con su madre en la ciudad gótica, una ciudad igualmente ficticia, y que esta risa tan característica la padece, no es algo que simplemente utiliza para expresar su satisfacción por el sufrimiento ajeno, sino que al contrario es el resultado de un síndrome, el síndrome pseudovulvar, que le genera una risa incontrolable que no necesariamente representa lo que le está sintiendo. Y les invito a que nos pensemos cómo se construye el Guasón desde las causas estructurales de esa locura que lo define, desde las instituciones que lo crean. Claro, para esto vamos a ver fragmentos de la película donde se puede hacer spoiler, hay escenas de violencia y lenguaje fuerte. Entonces vamos a mirar 4 instituciones sociales. La primera es la familia.
¿Cómo la familia es una institución social? Porque es el lugar donde aprendemos lo que es normal y lo que es anormal. Y vamos a ver qué le enseñaron a Arthur. De Ciudad Gótica. División de Psiquiatría. Penny Fleck. Conducta extremadamente bizarra. Maltrato físico. Aplicación de adopción. Ya hablamos de esto, Penny. Lo adoptaste. Aquí tenemos los papeles. Eso no es verdad. Todo más inventa eso y más para mantener el secreto. También permitiste que uno de tus novios abusara varias veces de tu hijo adoptivo y te golpeara a ti. La madre de un niño adoptado permitió el abuso de su hijo. Caso de terror para una madre y su hijo. Penny, encontraron a tu hijo atado a un radiador en tu departamento sucio, desnutrido, con varias marcas en el cuerpo y una fuerte contusión en la cabeza. Jamás lo oí llorar. Siempre ha sido un pequeñín muy feliz. ¿Qué le enseñó la familia al guasón? A Arthur, perdón. Que la violencia, la falta de empatía y el abandono son las cosas normales que debes esperar de la sociedad, especialmente de aquellos que deben protegerte, como su mamá. Desde la segunda institución social, la economía, vamos a ver que ésta se encarga de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, los cuales son la base de los conflictos de la sociedad del riesgo. En la película podemos ver varios: el desempleo, la desigualdad social, la falta de seguro social, pero en este nos vamos a concentrar en un aspecto más interesante. Nos acompaña Thomas Wayne. Mira, feliz Thomas Wayne en televisión. Sí, madre. Gracias por la invitación. Le están preguntando sobre esos horribles homicidios. Gracias, Thomas. Sé que este es un momento difícil para ti. ¿Por qué a él? Entendido que los tres Parece que jóvenes subió eran de tus peso. empleados. Los tres trabajaban en inversiones, Wayne. Buenos, decentes, educados. Aunque no conocía a ninguno personalmente. Como todos los empleados de Wayne de antes y de ahora, son familia. Te lo Parece dije, haber somos una familia. proliferación de resentimiento contra los ricos en la ciudad. Es como si los residentes menos afortunados estuvieran del lado del asesino. Sí, pero es una lástima. Por eso estoy considerando postularme como alcalde. Gótica pierde el control. ¿Qué hay de la persona que declara que el sospechoso era un hombre con máscara de payaso? Tiene mucho sentido. ¿Qué clase de cobarde haría algo tan desalmado a alguien oculto tras una máscara? Alguien que le tiene envidia a las personas que tienen más suerte que él. Y tiene miedo de mostrar su rostro. Y hasta que esas personas no mejoren, los que hemos triunfado más en la vida siempre veremos a los que no como viles payasos. Este es el aspecto más importante: la marginalización. Al etiquetar como marginalizado hablamos de personas que solo por su condición económica, en este caso a Arthur, su mamá, sus vecinos y todas las personas que ocupan esta posición desde la posición de Thomas Wayne, son personas ridiculizadas. Y desde este punto son marginalizadas, apartadas o ubicadas al margen de lo que debería ser la sociedad. El problema de estas etiquetas es que deshumanizan a las personas. ¿Por qué? Porque los despojan de sus cualidades humanas. Desde la tercera institución, la política, vemos cómo ésta se encarga de la distribución del poder y la organización de la toma de decisiones en la sociedad. Es Thomas Wayne, ma. Es su nombre ocupado. Por favor, trabajé con esa familia durante años. Mínimo podría responder. No pienses en eso. Come. Lo necesitas. Tú también. Mira lo flaco que estás. Será un buen alcalde. Todo el mundo lo dice. ¿Ah, sí? ¿Todo el mundo quién? ¿Con quién hablas tú? Lo dicen las noticias.
Es el único que puede salvar la ciudad. Nos lo debe. Aquí, ella se refiere a Thomas Wayne como el candidato a la alcaldía, esta persona que había denominado a ella y a las personas como Arthur payasos. El problema es que Arthur no tiene la capacidad de afectar ni generar cambio en su entorno. En este caso, ni siquiera convencer a su mamá de que está cometiendo y está pensando erróneamente de esta persona. Arthur, como ya habíamos visto, fue rechazado como hombre y como individuo a partir de su familia, como agente económico por ese comentario de Thomas Wayne y como sujeto político por lo que les cuento del poder, hasta que se convierte el Guasón, donde encuentra en la violencia una forma de ser reconocido y donde su existencia es tomada en cuenta. Finalmente, la sanidad. La sanidad es la forma en cómo entendemos lo sano en la sociedad, cómo se ve a alguien sano, cómo se escucha a alguien sano. En el tema de los trastornos mentales está muy ligado con lo cognitivo y desde la posición del psicólogo social, Zimbardo, los trastornos mentales son algo que no se puede simplemente indagar dentro de la particularidad de un individuo. Son un juego en las alteraciones individuales y sociales. Estas construcciones sociales hacen de la sanidad una institución social. ¿Le parece gracioso? Lo siento, tengo... Lo siento. Arthur tiene que disculparse en esta escena por algo que él no controla. Y la imagen, la mirada que le dio la señora ha sido la mirada que ha recibido por diferentes personas durante la película. Esto nos denota que su condición mental tiene un estigma y por ende también es una persona desviada. Solo por tener esta condición mental que no sabemos muy bien si nació o desarrolló a partir del trauma de la infancia, lo más probable es que sí, su mera existencia con este trastorno y sus demás cualidades transgreden la norma o la expectativa cultural. De esta forma, es estigmatizado incluso por aquellas cosas que él no controla, por no ser considerado sano. En conclusión, estas 4 instituciones sociales sí afectan al individuo sin dejar de lado que él es una persona que toma decisiones activamente a lo largo de la película. Pero son las condiciones de estigmatización, rechazo, marginalización y la ausencia de medios los que hacen que opte por la violencia como una forma de ganar poder y reconocimiento. Y claro, lo que llamamos locura. ¿Qué te parece otro chiste, Murray? No, ya fue suficiente de tus chistes. ¿Qué obtienes? No lo creo. ¿Cuándo cruzas Ya un enfermo estamos mental hartos de solitario tus con una chistes. Se sociedad acabó. que lo abandona y lo trata como una porquería? Llama a ¡Te la voy a policía, decir lo que Dick. obtienes! Llama a la policía. ¡Obtienes lo que putas mereces! Con esto terminamos la presentación con la reflexión de cuáles creen que son las consecuencias de que un individuo viva en una sociedad como esta. Y puede ser la ciudad de Gotham más similar de lo que creemos a la sociedad actual. Muchas gracias por el interés en mi trabajo y estoy abierto a cualquier pregunta. Para más profundización pueden revisar el ensayo que se publicará después. Muchas gracias. Y aquí les dejo las referencias de la presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un especial saludo a las colegas que me acompañan hoy en esta mesa. Como ya lo habrán dicho antes, mi nombre es Daniela, soy socióloga. Bueno, para introducir es importante aclarar que el tema de esta ponencia nace en el marco del desarrollo de mi trabajo tesis de pregrado y del trabajo que desarrollé durante 2 años con el Instituto de Salud Pública de la Javeriana. Como reflexión principal y ligado al tema que nos trae hoy aquí. Este trabajo, aunque trate de un aspecto muy específico como lo es la mortalidad materna, permite abrir un diálogo mucho más amplio
sobre la situación de las mujeres en el país y visibilizar las diferentes brechas e inequidades en salud ligadas a desigualdades estructurales de género. Así que bueno, para empezar, me gustaría traer una cita de Catalina Ruiz Navarro de su libro sobre el feminismo latinoamericano, que dice así: nuestros países están llenos de estatuas de soldados que murieron por la patria, que devienen héroes por arriesgar su vida matando a otros hombres, pero nadie habla de lo riesgoso que es un embarazo o un parto, así que nosotras arriesgamos la vida pariendo, lo hacemos gratis y gracias a nosotras existen las naciones, pero las mujeres que mueren en el parto nadie nos hace ninguna estatua. Así que, bueno, me parece importante abrir con esto para resaltar la importancia de hablar e investigar sobre temas ligados a los derechos sexuales y reproductivos, en especial de la salud materna, ya que es algo transversal a la vida de muchas mujeres en el país y en el mundo, y del cual se desprenden también diversas formas de concebir el cuerpo de la mujer, de como de construir vínculos, de relacionarnos con el entorno y también de construirnos a nosotras mismas, ¿no? Lo que muchas veces también está ligado a diversas desigualdades y violencias. Y bueno, como propósito inicial, el trabajo pretende darle voz a las cifras, ponerle nombres e historias a los casos de mortalidad materna y problematizar y cuestionar, digamos, la naturalización y normalización del rol que históricamente se le ha dado a la mujer en la familia. Em, que claro, aunque hemos venido ganando muchos espacios gracias a nuestras luchas políticas y sociales, aún hoy, digamos que nos siguen asociando con el trabajo doméstico, el cuidado, la crianza de los hijos e hijas y el ámbito privado e interno del hogar, ¿no? Esto también, después de tener esto claro, este trabajo también pretende pues dar una explicación a las diferentes implicaciones sociales de perder la vida de estas mujeres, ¿no? Algunos conceptos como importantes para tener en cuenta es mortalidad materna, la entendí como la muerte de la mujer durante la gestación, el parto o dentro de los 365 días después del embarazo. Hoy, las principales causas de este tipo de muerte son evitables y digamos que generalmente es un gran indicador de inequidades debido a que muchas son producto de grandes brechas sociales asociadas a desigualdades que recaen en la mujer y en su salud. Y bueno, también entendía a la familia como un grupo slash institución del que depende el desarrollo de la sociedad y que va cambiando con el tiempo a medida que las condiciones de posibilidad se lo permiten, el cual también digamos que construye realidades y sustenta y reproduce imaginarios o representaciones sociales. Bueno, sobre los aspectos metodológicos de la investigación, digamos que el trabajo se realizó a partir de un análisis retrospectivo descriptivo de la información cuantitativa secundaria disponible, que significa que tome datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, del DANE, tome datos de las encuestas nacionales de demografía y salud realizadas en ese momento por Profamilia y el Forensis, datos que me arrojaba medicina legal. Entre otros que pues me permitieron caracterizar e identificar los casos de muertes de mujeres en estado de embarazo, parto y hasta los 365 días. Bueno, al principio digamos que filtré y construí una tabla con los casos identificados de mortalidad materna. Para esto tomé 3 decisiones importantes metodológicas. La primera fue que me basé en 3 puntos en el tiempo para ver los cambios a lo largo de 20 años. En este caso tomé 1998, 2008 y 2018 y tomé la decisión de quedarme con Cundinamarca. Cuando tuve eso claro, digamos que empecé a filtrar los 6 territorios que más casos habían presenciado de mortalidad materna y construí y utilicé indicadores que me permitieron determinar cuáles eran los territorios que más casos habían presentado en relación a la población que tenía. En este caso fueron Chía y Soacha, y para esto tomé Soacha para el tema del análisis.
Cuando tuve claro el territorio, lo que hice fue basarme en datos de estadísticas vitales del DANE para construir un perfil sociodemográfico de estas mujeres a partir de seudónimos. Y lo que hice fue nutrirlo con la revisión de literatura sobre familia y Colombia, sobre familia en Colombia y Latinoamérica, y con interpretaciones propias. Como limitaciones principales que vale la pena resaltar es que esto lo tenía pensado, digamos, con recolección de información primaria, sin embargo, pues por toda la coyuntura no se pudo. Bueno, primero, antes de hablar, digamos, de Soacha, es importante decir que a partir de la revisión de literatura se pudo evidenciar la manera en cómo la familia es una viva representación de la sociedad y tiene, digamos que un rol fundamental a partir de sus funciones socioculturales, políticas, educativas y éticas, entre otras. Y asimismo, pues es un escenario donde confluyen desigualdades e inequidades de género, ¿no? Y más específicamente, digamos que me permitió ver que la familia se ha construido históricamente a partir de las lógicas patriarcales de la Iglesia y el Estado, y ha sido una institución pues que a lo largo del tiempo ha colocado la mujer como eje principal de la estructura. Esto pues es un resultado de unas dinámicas basadas en género desiguales y que a lo largo del tiempo pues se ha naturalizado y le ha asignado a las mujeres, a la mujer responsabilidades que se desprenden, digamos, del trabajo doméstico. Ya teniendo claro esto, digamos que en Soacha las familias se definen por su construcción por medio de la migración interna, más específicamente a causa del conflicto interno. Los proyectos también asociados a la organización por medio de la edificación de viviendas de interés social, las condiciones socioeconómicas desventajosas, el limitado acceso a las comunidades, los centros de salud y educativos de baja calidad, y la violencia intrafamiliar y de género en aumento, según datos de medicina legal, ¿no? Junto pues a estas barreras económicas, sociales y geográficas, en la familia en el municipio pues es de vital importancia para la configuración del tejido social en el municipio y en todo el territorio. Sin embargo, digamos, hay poca inserción de los hogares al mundo laboral y hay hacinamiento. Entonces, entre otras cosas, que digamos potencian la desintegración y fragmentación de las familias, ¿no? Trayendo como graves consecuencias económicas, demográficas, políticas y culturales, y pues asimismo una familia fragmentada o disuelta en el contexto de Soacha implica también una reproducción de las condiciones del territorio. Bueno, segundo, digamos, sobre las mujeres, digamos que se logró evidenciar que por medio de la revisión de literatura, que históricamente hemos sido importantes para la configuración de los hogares, y esa importancia pues radica, digamos, en el papel que cumplimos en la estrategia de supervivencia y socialización de la familia. Así que, o sea, también aportamos, digamos, en la producción y reproducción del sistema social y por medio del trabajo remunerado y no remunerado, valga la pena la aclaración. Y bueno, teniendo claro esto y respecto a lo encontrado en Soacha, pues ese trabajo, digamos que se basó en las historias de Flor, de Rosa, de Jazmín, de Aya y de Margarita. Sobre estas, digamos que Jazmín, Flor y Rosa estaban entre los 15 y los 19 años, edades de riesgo para el embarazo. Esto, pues, junto a la revisión de literatura, evidenció que en el territorio y asimismo, digamos, en el departamento, ha habido un aumento significativo del embarazo adolescente, lo que tiene graves consecuencias y riesgos para la salud y la educación de las mujeres. Una, porque es riesgoso biológicamente, y segundo, es porque trunca el proceso del estudio y laboral de las mujeres, ¿no? Bueno, esto también, digamos, tiene que ver y se asocia también a cómo se ha construido la maternidad y la mujer en el territorio, lo que también posiblemente generó embarazos a temprana edad. Generalmente, digamos, los nacimientos no son planificados ni deseados y suceden en familias de bajos estratos.
Estas dos pues, circunstancias aumentan los efectos negativos del embarazo adolescente a corto y a largo plazo. Digamos que también se encontró que solo una era profesional y trabajaba, las demás, aunque pues no eran analfabetas, se dedicaban al hogar. Entonces, lo que también esto las dejaba en una situación de desventaja, debido a que dependían económicamente, físicamente de su pareja o de su familia, y las eclipsaba también la participación solo al trabajo doméstico y a las decisiones dentro del hogar. Lo que podemos, digamos, concluir en el contexto de Soacha es que pues, la pérdida de las mujeres en la familia está asociada a las precarias condiciones sociales, que se caracteriza, digamos, por la limitada disponibilidad y calidad de servicios de salud, y la educación, que repercuten, digamos, en el deterioro familiar y social, así como en la salud materna, la cual también está ligada al embarazo a temprana edad, el cual es consecuencia también de las percepciones y valores que se tiene sobre la maternidad y la familia en el territorio, y tiene como causa la no permanencia en el sistema educativo, la baja participación laboral, la poca disponibilidad de acceso a la planificación familiar, entre otras cosas. Y bueno, tercero, sobre, digamos, las implicaciones familiares de su muerte. Aunque es evidente, digamos, que el rol de la mujer en la familia se ha construido a partir de las desigualdades de género, las implicaciones familiares, digamos, que afronta el hogar con su pérdida, pues tienen un impacto en el conjunto de relaciones sociales que sustentan, digamos, el sistema capitalista. Esto pues se ha dado a que históricamente la mujer pues juega un papel fundamental en el funcionamiento de este sistema, que necesita de la función reproductiva de las mujeres para la procreación de, pues, de personas también dispuestas a perpetuar las relaciones de poder que a veces se materializan en diversos escenarios, siendo la familia uno de ellos, ¿no? Sumado a esto, pues la muerte de Jazmín, Dalia, Flor, Rosa y Margarita pudo haber significado para la familia una fragmentación que tuvo como resultado un cambio en las dinámicas familiares y comunitarias. La ausencia de estas mujeres representó la pérdida de sujetas que aportaban en la creación de fuerza de trabajo y en la generación de capital. En el territorio de aquí es más común encontrar familias nucleares, biparentales o extensas, digamos que en la primera, la muerte de estas mujeres podría haber implicado desintegración familiar, sentimientos de tristeza por parte de la pareja y de los hijos e hijas, si los tenía, quedando una familia monoparental o anexada a otra. Y en la segunda, en la extensa, no necesariamente implica una desintegración familiar, y el vacío pues, que deja la muerte materna podría ser llenado por las mujeres que conforman esta familia, ¿no? Lo que significa que ellas posiblemente pues pasarían a cumplir el rol respecto al trabajo doméstico, eh, y bueno, generando un cambio de roles, responsabilidades y actividades domésticas, unas carencias afectivas y de protección. Desafortunadamente, los datos no alcanzan para conocer si las mujeres al momento de su muerte ya eran madres, ya que una pues, de las consecuencias, no la única, de la mortalidad materna es la orfandad, ¿no? Bueno, para finalizar, digamos que las recomendaciones ideas para posibles investigaciones, creo que el trabajo al describir las inequidades que se presentan en la sociedad y que afectan a la salud de las mujeres y la forma en que las afectan, con esto se pueden organizar pues acciones que busquen también eliminarlas, ¿no? Este trabajo pues también permite ver que las inequidades de género vistas a través de la mortalidad materna son el resultado de decisiones y u omisiones de las políticas asociadas pues, a un sistema sustentado en un poder patriarcal, y es ahí donde pues, el cambio es necesario. Porque más allá de que la mortalidad materna sea un indicador, es el resultado también de un sinfín de dinámicas desiguales y de la nulidad de políticas públicas que estén acordes también con las amenazas y realidades dispares que claramente sufren y afectan a las mujeres. Bueno, esto significa
evidentemente, que deben hacerse modificaciones en las políticas públicas y deben estar orientados solo a los aspectos informativos y formativos, que son muy importantes, sino que también debe garantizarse principalmente el acceso de la población femenina en edad reproductiva a los métodos de prevención, el buen manejo e irrupción del embarazo no deseado o inconveniente. Como lo menciona Ruiz Navarro en uno de sus textos, digamos, las mujeres y personas gestantes que mueren por abortos inseguros son las más jóvenes, las más pobres y las más vulnerables. Entonces, se necesita pensar y crear políticas públicas que no consideren a la mujer como una simple beneficiaria del sistema de salud, sino como sujetos de derechos de las políticas de salud. Y también que tengan una perspectiva interseccional y diferencial, es muy importante. También es necesario como construir imaginarios que sean asociados a la mujer, como por ejemplo el de la crianza, y edificarla pues bajo dinámicas más equitativas de género, donde digamos el hombre tenga un papel más protagónico en en la paternidad, tenga una paternidad también consciente, activa y responsable, ¿no? Ligado a esto, pues también es fundamental garantizar el acceso y la calidad de la educación a todas las mujeres, em, para que las mujeres también tengan más herramientas, digamos, eh, para participar de los procesos de desarrollo, para contribuir en el mejoramiento de nuestra condición y favorecer nuestras capacidades de toma de decisiones sobre nuestra vida, sobre nuestra sexualidad y sobre nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, y relacionado con esto, pues es importante también, como último, potenciar el valor de las niñas en sus propias familias y para las sociedades, digamos, reforzar la imagen a partir de la educación y social, eh, para que tengan una plena participación y no solo se asocie su rol a ser futuras madres o a conformar una familia. Bueno, como posibles investigaciones, sería muy interesante ahondar sobre las representaciones sociales, sobre la maternidad y los embarazos adolescentes en territorios como Soacha, o como otros territorios que presenten altas tasas de mortalidad materna o embarazos adolescentes, y hacer estudios comparativos entre diferentes territorios sería interesante, o extrapolar, digamos, la metodología usada para diferentes regiones. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hola a todos y todas, mi nombre es Laura Cano, soy socióloga y estoy certificándome como Health Coach con el Instituto de Medicina Funcional en Estados Unidos. Antes de empezar, quiero agradecer a todas las personas que hicieron este espacio posible y que no solo permitieron compartir tanto conocimiento, sino también nos dieron el espacio a muchos de nosotros para hablar sobre temas que nos apasionan. Para dar respuesta a la pregunta de la mesa, y es cómo la relación salud-enfermedad moldea prácticas, formas de sentir y de organizar el mundo, quiero empezar contando entonces qué es medicina funcional, qué es un health coach o qué hace un health coach, para continuar hablando de las emociones, en qué se relacionan las emociones con la enfermedad, porque es importante hablar de emociones y cómo se relacionan las emociones y la enfermedad con el estrés. Después quiero hablar un poco de qué es estrés, bajo qué contexto lo quiero traer a colación, qué podemos hacer para tratarlo o para identificarlo, que es aún más importante. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, quiero iniciar contando qué es la medicina funcional. La medicina funcional es una rama de la medicina, digamos, que ha tenido un crecimiento, un reconocimiento mayor en los últimos años, porque se pregunta
por el origen de las enfermedades, se preocupa por el origen de las enfermedades, no solamente por encontrar la cura. Entonces la medicina funcional tiene en cuenta en un paciente no solo los dolores físicos, sino también lo que pasa en las diferentes esferas que componen la vida de una persona. De acuerdo con el doctor Carlos Jaramillo, uno de los médicos funcionales más reconocidos en Latinoamérica, 80% de las enfermedades de los niños, adultos, adolescentes y ancianos que habitamos están determinadas por un factor decisivo llamado estilo de vida. Debemos entender que dentro de este estilo de vida muchos factores y muchas acciones repetitivas diarias que son importantes. ¿Qué hace entonces un health coach? El health coach es un terapeuta y un acompañante que va a propiciar un espacio y va a guiar a la persona que, digamos, tiene un dolor o una inquietud. Entonces, el coaching parte de la base en que cuando viene alguien o acude alguien a esa terapia con uno, digamos, en esa interacción no va a haber nadie que sepa más que la persona que acude, es decir, no hay nadie que sepa más sobre tu vida que tú mismo. Por tanto, la idea con el coaching es poder acompañar a las personas para que no solo decidan y encuentren de pronto en qué aspectos de su vida quieren hacer cambios o mejoras, sino también cómo van a hacerlas, basados en lo que tienen en su contexto, en lo que conocen, poder hacer y propiciar cambios de manera que realmente sean sostenibles. Entonces, digamos, cómo esta relación entre salud y enfermedad no solo digamos, genera nuevos roles y nuevas formas de organizar el mundo, trayendo a colación el crecimiento alrededor del conocimiento con la medicina funcional y nuevas formas de hacer terapia y de sanar, como el acompañamiento que hace un health coach en un paciente o en una persona, sino también cómo esos sentimientos, esas emociones que genera la relación entre la salud y la enfermedad nos llevan a replantearnos cosas en nuestra vida y a buscar de pronto ayuda. ¿Por qué son importantes las emociones entonces al hablar de enfermedad y por qué quiero traer a colación las enfermedades con relación a, las emociones con relación a las enfermedades y también a el estrés? Dentro del estilo de vida no solamente es importante, y dentro de la medicina funcional no solamente es importante entrar a revisar qué comemos, cómo comemos, por qué comemos lo que comemos, sino también qué pasa con el cuerpo, cómo es el movimiento diario, qué tipo de actividades tenemos, qué tipo de relaciones sociales tenemos, qué tipo de personas hay en nuestra vida y qué tanto suman o restan. Entonces la medicina funcional entra a revisar los diferentes aspectos de la vida, buscando entender y mejorar no solo la nutrición física, sino pues mental y espiritual. Dentro de esta salud, dentro de esta nutrición mental, quiero poner entonces sobre la mesa las emociones. ¿Por qué? Porque un desconocimiento de las emociones y un mal manejo de las mismas nos puede llevar a situaciones de estrés, de angustia, de depresión incluso. Pero entonces no solamente existe este estrés que conocemos como el estrés mental, sino también el físico. Y aquí quiero entrar a hablar un poco de mi experiencia y el por qué terminé buscando certificarme como health coach, y es, en algún momento de mi vida yo corría de un lado a otro, me despertaba muy temprano, hacía ejercicio, desayunaba en un carro, corriendo a la oficina, cualquier termo lleno de cosas, y muchas veces me recomendaban pues que revisara cómo estaba llevando mi vida, porque podía estar sometida a mucho estrés, y siempre escuché que el estrés hacía daño, pero realmente nunca entendí o nunca viví en ese momento lo que podía llegar a ser el estrés.
Tiempo después empecé a tomar decisiones que me llevaron a tener muchos cambios al tiempo en la vida. Renuncié al trabajo que tenía, no me hacía feliz, empecé a, digamos, cortar con relaciones de diferentes tipos, con personas cercanas a mí que tampoco me estaban haciendo feliz. Y para ese momento el ejercicio se había vuelto una terapia en mi vida. Entonces un día me levanté con muchos cambios, muchas cosas nuevas en mi vida y me empecé a coger aún más del ejercicio para, digamos, aquietar la mente, y no me asesoré bien, omití muchas señales que el cuerpo me estaba dando de que debía parar y que estaba llevándolo a un exceso. Me lesioné y después de haberme lesionado, digamos que no solo ya no tenía trabajo, sino tampoco pues tenía muchas personas cercanas que había decidido dejar atrás, y pues tampoco tenía el ejercicio que era mi terapia número 1. Entonces me encontré con un montón de tiempo libre y con una angustia existencial que en su momento yo conocía como preocupación. A eso pues llega la pandemia, a sumar muchos más sentimientos de preocupación, de incertidumbre, y un día, teniendo mucho tiempo libre, me doy cuenta pues que mi cuerpo se sentía diferente. Empiezo a experimentar y a ver cambios en mi cuerpo. Tenía fatiga constante, aunque dormía mucho. Vivía cansada, aunque dormía mucho. Mi temperamento, mi genio estaba cambiando también, y no me sentía igual. Tenía taquicardia constante. Empecé a investigar y ahí llegué a la medicina funcional y entendí que el estrés no solamente es un tema mental, sino también físico, que podemos estresar la mente, pero también el cuerpo. Entonces, para entrar a hablar de qué es estrés puntualmente, yo debo decir que no hay una única definición para el estrés. No hay una única definición en el ámbito médico o psicológico que se pueda decir que es la única, pero sí me parece muy importante situar esta palabra en un contexto, y es este contexto socioeconómico en el que estamos inmersos hoy en día. Y aquí concuerdo con la terapeuta y politóloga Juliana Machado. Ella es psicoconstruccionista, y cito a Juliana porque estoy de acuerdo con que el capitalismo neoliberal y sus narrativas individualistas muchas veces nos llevan a creer que solos o solas podemos resolver nuestro estado emocional, incluso las condiciones contextuales que nos rodean. Considero que este contexto socioeconómico tiene una estrecha relación con el estrés con el que nos vemos sometidos y con el que tenemos que lidiar de diferentes maneras hoy en día. Este contexto nos ha hecho creer que somos responsables de manera individual de nuestro éxito, y que el éxito además está relacionado con producir, con tener, y que debemos ir al ritmo en que quizá la tecnología y la inmediatez de la misma pues nos permite. Y hemos olvidado entonces cómo correr, cómo obsesionarnos con producir, cómo tener al alcance de la mano soluciones inmediatas. Nos deja en el olvido nuestro estilo de vida y la salud, que es algo realmente importante, y creo que lo hemos comprobado además pues a raíz del COVID-19. Entonces, más allá de traer a la mesa una única definición de estrés, es fundamental entender el contexto en el cual hablamos de estrés y cómo todo eso, que esa estructura en la que nacemos condiciona muchas formas de hacer que nos generan estrés, y que además no nos da las herramientas suficientes para reconocer el estrés.
para entender que no solamente puede ser mental, sino también físico, y qué repercusiones tienen pues estas emociones alrededor del estrés en nuestra salud. El estrés puede hacer muchas cosas en el cuerpo, desde generar, no sé, amenorreas, gastritis, hasta llevarnos a depresiones, pueden terminar incluso en la muerte. ¿Cómo reconocemos que tenemos estrés? Es identificar que no solamente es tener angustia, no solamente es estar de un lado a otro corriendo, hay muchas cosas que pueden generarnos estrés y que se pueden manifestar de diferentes maneras en el cuerpo, en la mente y en nuestros estados de ánimo. ¿Qué podemos hacer entonces para gestionar el estrés? Una de las herramientas que me parecen más poderosas para gestionarlas desde la medicina funcional y desde el coaching es identificar todo aquello que nos hace felices, que a veces creemos que es simple, como me hace feliz mi pareja, mi perro, mi gato, pero omitimos que hay muchas cosas que van más allá de personas o lugares como la playa que nos hacen felices y que también son importantes tener en cuenta porque nos ayudan a poner la mente en un estado positivo, de la misma manera en que herramientas como la meditación, como la escritura y como muchas otras pueden contribuir. Estos términos sobre la mesa quiero traer a colación entonces cómo esa relación salud-enfermedad hace posible que el coaching entienda que si bien una persona o un individuo tiene un contexto que lo antecede, las acciones tienen la capacidad de modificar esa estructura. Si bien no pueden modificar el contexto, pueden modificar esa estructura y por tanto generar a su vez pues decisiones que nos lleven a tener una vida más plena. Y para terminar, quiero dejar sobre la mesa un tema que me inquieta y es cuál es el rol de las instituciones educativas frente a la realidad que tenemos, y es que vivimos en un mundo estresado, que vivimos en un mundo que no sabe reconocer y mucho menos gestionar sus emociones, que nos puede ser importante empezar a gestionar, reconocer y buscar herramientas para manejar las emociones. Debemos ayudarles a que le enseñen a su vez a nuestros niños, que van a ser los futuros adultos, a reconocer y a mejorar las emociones en pro de que tengan una vida no solo más sana, sino también una vida mejor, una vida más plena. Espero que haya sido un espacio productivo y bueno, una vez más, mil gracias. Hola a todos y todas, mi nombre es Laura Gil y hoy voy a estar hablando de la ponencia titulada En la carne y en la vida, una mirada a la experiencia de vivir con artritis reumatoide para la Mesa de Salud y Enfermedad del Coloquio de Cuerpos Expandidos. Entonces, para comenzar con la introducción, daré 4 puntos de partida que van a servir para entender lo que queda de la ponencia. En primer lugar, este estudio fue sobre la experiencia de vivir con una enfermedad crónica y fue realizado en el 2017 en el marco de mi proyecto de grado para optar por el título de socióloga. Así entonces, este proyecto o este estudio más bien tiene como objeto la enfermedad crónica, que para la OMS es considerada como una alteración que se diferencia de otras patologías por ser prolongada en el tiempo y de progresión muy lenta. Además, para estas enfermedades no se ha encontrado hasta ahora un tratamiento que logre controlar definitivamente sus síntomas y efectos en el organismo. Un ejemplo de enfermedad crónica es la artritis reumatoide, que es nuestro segundo punto de partida, la cual desde el conocimiento biomédico es considerada como una enfermedad sistemática e inflamatoria o deformante. Esta tiene causas desconocidas, pero lo que se sabe es que puede comenzar entre los 20 y 40 años y que se caracteriza por tener un curso variable que se debate entre momentos de mejoría y otros de mucha incapacidad y síntomas. Así llegamos a nuestro tercer punto, que es entender la enfermedad crónica como una experiencia con consecuencias muy complejas,
ya que en general las enfermedades crónicas y por ende la artritis reumatoide por sus características desestabilizan y alteran otros aspectos de la vida del sujeto que trascienden del ámbito médico y que se instalan en los círculos más básicos de su trayectoria vital, como pueden ser el ámbito familiar, laboral, económico e inclusive su propia identidad y su forma de relacionarse con el espacio y con los otros. Así, entenderemos las enfermedades crónicas como padecimientos disruptivos que no solo perturban la condición normal del cuerpo físico, sino que también alteran la vida de los enfermos y la vida de quienes los rodean. Por último, vamos a tomar el concepto de iatrogénesis clínica dado por Ivan Illich y más específicamente el concepto o la idea de las enfermedades iatrógenas. Estas enfermedades son definidas por el autor como aquellas que no se hubieran presentado si no se hubiese aplicado el conocimiento biomédico por medio de tratamientos ortodoxos aplicados al sujeto y recomendados profesionalmente. Así, estas enfermedades resultan paradójicas porque son la consecuencia del deseo del conocimiento biomédico por tratar este tipo de enfermedades, creando ahora nuevas epidemias de dolor, disfunciones e incapacidades que son consecuencia misma de la práctica médica. Para continuar con esta ponencia, hablaré un poco sobre la metodología de recolección de datos. Así, en esta ponencia se recolectó la percepción de 89 personas con artritis reumatoide que tienen o tenían entre 20 y 71 años. Estas personas eran mayormente mujeres y vivían como característica general en países de América Latina. Acorde a lo dicho sobre el análisis de la experiencia de vivir con una enfermedad crónica, esta investigación opta por una metodología cualitativa e interpretativa que permitiera entender y analizar las concepciones y significados que los sujetos mismos le dan a su enfermedad por medio del relato y la experiencia. De esta manera, el análisis se centra en la experiencia y en la forma en que ésta es representada y relatada. Así pues, para realizar este propósito, me basé en dos categorías teóricas para analizar los datos. Por un lado, los idiomas convencionales o localmente compartidos sobre la enfermedad que propone Kleiman, y por otro lado, las redes semánticas que propone Byron Wood. Los idiomas convencionales o localmente compartidos sobre la enfermedad que propone Kleiman hacen referencia a aquellos puntos de coincidencia o aquel terreno común por medio del cual el médico, el paciente, su familia y el entorno que lo rodean comprenden cómo tratar y manejar la enfermedad. Por su lado, la segunda categoría analítica de redes semánticas concibe el significado de la enfermedad no solo como una relación entre signos y patología, sino también como un síndrome, en donde ciertos símbolos, ciertas experiencias van juntas en la vivencia de una enfermedad para los miembros de una sociedad. De esta manera, para este autor, estas redes ayudan a entender el significado del lenguaje médico, como lo pueden ser los diagnósticos, el tratamiento y los cuidados que debe conllevar la enfermedad, que se entienden dentro de un contexto específico que tienen los sujetos y que además se configura en la interacción social. Así pues, teniendo en cuenta esta base teórica, vamos a ver cómo en el caso de la artritis reumatoide los sujetos construyen estas redes y estos idiomas para llegar a métodos y prácticas que puedan constituir su itinerario terapéutico. Además, vamos a fijar especial atención a la manera en que el sujeto emprende este proceso de búsqueda de nuevas opciones para su tratamiento, en donde en la mayoría de casos el sujeto recurre a tratamientos alternativos para poder aliviar este padecimiento que tiene implicaciones en todos los niveles. De esta manera vemos que 30% de las personas entrevistadas han usado alguna vez tratamientos alternativos, lo que implica una movilización de recursos en la búsqueda de nuevas alternativas para tratar su enfermedad. Para entender esta movilización de recursos, se le preguntó a las personas las razones por las cuales optaron por un tratamiento alternativo, y entre estas hay dos que llaman la atención. Por un lado están las personas que consideran que necesitan otro tipo de tratamiento, de complemento o sustituto para su tratamiento biomédico. Y por otro están las personas que buscan contrarrestar y frenar los efectos de los medicamentos biomédicos sobre su cuerpo y sobre su vida cotidiana.
Esto quiere decir que la enfermedad crónica no solamente es tratada con tratamientos biomédicos, sino que, especialmente a causa de los efectos secundarios o enfermedades iatrogénas, los sujetos deben solicitar y consultar otras formas de alivio y considerar otras prácticas médicas, pero también cotidianas, para lograrlo. De esta manera, la movilización de recursos se centra en la búsqueda de opciones más efectivas y menos dañinas para el organismo que igual sirvan para el alivio de su enfermedad. Estos recursos pueden analizarse en la forma en que el sujeto construye su itinerario terapéutico, que entenderé como aquellas prácticas, tratamientos y métodos que el sujeto usa para aliviar su enfermedad. Los datos arrojan que en la búsqueda y en la construcción de estos itinerarios terapéuticos hay una gran influencia de los saberes cotidianos que los sujetos adquieren en el tratamiento de su enfermedad. Para entender un poco más esta aproximación, voy a tomar dos ejemplos de las maneras en que los sujetos construyeron su itinerario terapéutico. La primera va a ser la búsqueda de información y el segundo va a ser el tratamiento que yo denominé no farmacéutico y que voy a explicar más adelante. En cuanto a la búsqueda de información, esta incluye aquellos casos en donde las personas con artritis reumatoide dicen que han investigado más sobre su enfermedad y descubren de esta manera otro tipo de tratamientos y sistemas médicos que ayudan a cesar sus síntomas y su dolor. Esto quiere decir que el sujeto, en la experiencia con su enfermedad, también se vuelve en un experto sobre los síntomas y sobre el conocimiento sobre su enfermedad. De esta manera, el conocimiento sobre su padecimiento está compuesto por una amalgama entre el saber médico sobre su enfermedad, pero también el saber que el sujeto encuentra en ámbitos cotidianos y desde su propia experiencia. Por otro lado, dentro del relato de los individuos también se evidenciaron métodos en el itinerario terapéutico que se alejan del ámbito médico, como pueden ser prácticas no médicas que también ayudan a tratar la enfermedad y sus consecuencias. Estos tratamientos tienen un cierto valor individual de eficacia y se caracterizan por estar al margen de la medicina en general. Para explicar un poco cómo se entiende este tratamiento no farmacéutico, mencionaré dos tipos de prácticas que se evidenciaron en el relato de los individuos. El primer grupo lo denominó vida reflexiva, tranquila y sana, que consiste en un régimen del cuidado del cuerpo especial en el que se ubica, por ejemplo, dietas, ejercicios, un cuidado emocional específico y algunos cuidados especiales y cotidianos que se aplican al cuerpo. La llamo reflexiva porque esta forma de tratamiento se basa en una nueva conciencia del cuerpo que surge precisamente a raíz de la enfermedad. En el segundo grupo se encuentran aquellas formas que se relacionan con la vigilancia del cuerpo, que es una forma de cuidado que agrupa los casos en que las personas con artritis reumatoide indican que se protegen y controlan su cuerpo por medio de chequeos, análisis y además obedeciendo al pie de la letra todas las indicaciones médicas. El cuerpo entonces se convierte en este grupo en un foco de atención y vigilancia, no solamente por parte del médico, sino también del paciente, lo cual lo lleva a apegarse a los sistemas mediante los cuales la medicina monitorea al organismo, como exámenes de sangre, orina, tensión y otro tipo de prácticas médicas. De esta forma, estas dos formas de cuidado que hacen parte del itinerario terapéutico que el sujeto hace para sí provienen de la experiencia propia con la enfermedad y también del intercambio de saberes con su entorno, bien sean los médicos, otros enfermos, su familia o sus próximos. Así pues, por medio de los relatos recogidos de estas personas que viven con artritis reumatoide, vemos que los sujetos responden a su enfermedad crónica tomando una posición activa en la construcción de sus itinerarios terapéuticos, que se basan en los saberes, experiencias y prácticas a las que tienen contacto por medio de la interacción social. De esta manera, la elección y la construcción de estos tratamientos dependerán justamente de los idiomas y redes semánticas compartidas, tanto de la enfermedad como del cuerpo, a los que el sujeto va a tener acceso en la interacción social. Estos idiomas van a entrar a interactuar con la experiencia individual y va a dar como resultado un itinerario terapéutico que se derivará de esta búsqueda de alivio.
De esta manera podemos concluir que los sujetos construyen para sí un itinerario terapéutico para aliviar su enfermedad mediante tratamientos a los que accede por medio de la experiencia de otros en la interacción social. Este itinerario terapéutico no solo abarca las dimensiones físicas y biológicas de la enfermedad, sino también las emocionales, personales y sociales. De esta manera, al mismo tiempo que el sujeto construye su propio itinerario terapéutico, su experiencia y su conocimiento también puede servirle a otros como insumo para aliviar su propia enfermedad y construir su propio itinerario terapéutico. De esta manera podemos decir que en la búsqueda de un tratamiento eficaz para afrontar la enfermedad crónica se intercambian y se superponen varias capas de saber. Un saber que puede ser individual, social y también cultural, a las que el sujeto acude según las implicaciones singulares y las características que ha tenido su propia enfermedad. Eso fue todo, muchas gracias. Buenas tardes. Antes de empezar quiero agradecer al CICE por este espacio y contarles que esta ponencia tiene origen en un proyecto de investigación más grande que se está llevando a cabo entre la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario en Bogotá, el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana y la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Proyecto llamado PLATS, por sus siglas Plataformas Digitales, Trabajo y Salud. Aquí diferentes investigadores sociales buscamos entender y problematizar los pliegues y las capas del trabajo de repartidores de plataformas digitales en la ciudad de Bogotá. Por esta oportunidad quiero presentarles un proceso de investigación titulado Experiencias de reparto digital en pandemia entre la esencialidad y la precarización del trabajo y la vida. Bien, a lo largo de estos minutos hablaremos del planteamiento del problema que soporta este trabajo, de la aproximación metodológica que defiendo y que fue posibilitada por un ejercicio etnográfico de la experiencia de los repartidores digitales y, algunas consideraciones finales basadas en el análisis. Bien, para empezar, esta ponencia se sitúa en la crisis producto de la cuarentena nacional y la declaración de pandemia del año 2020. Crisis que puso sobre la mesa nuevas disposiciones de la economía nunca antes vistas, carencias en derechos laborales y en el derecho a la salud de la población mundial, y contradicciones profundas en las condiciones de trabajo de quienes sostuvieron el curso de la vida cotidiana en el encierro. En estos dos últimos puntos me voy a centrar en mi ponencia. Podemos decir que el movimiento normal de muchos colectivos a nivel mundial con la pandemia se vio modificado, suspendido en la mayoría de los casos, pero que la salud de la población se sostuvo en unos cuerpos que no tuvieron derecho a enfermarse. Para el caso que presento acá, los repartidores de plataformas digitales, quienes aseguraron el abastecimiento de muchos hogares. En los centros urbanos, una serie de empleos fueron decretados distritalmente en nuestro caso como esenciales, en tanto soportaban la economía, la salud y la subsistencia de la población. Desde este punto, permito preguntarme, y basándome en las reflexiones de Harvey, ¿en qué se tradujo tal escenario en términos de trabajo? ¿Qué dinámicas se evidenciaron en las cadenas de producción y abastecimiento al interior de las ciudades? ¿En cuáles cuerpos y trabajos recayó el sistema económico y cuáles cuerpos no tuvieron derecho a enfermarse? El proceso de investigación que muestro acá tiene como base una pregunta por los trabajos y cuerpos invisibles, construidos en plena cuarentena como centrales y como el eje de quienes tuvimos la oportunidad de continuar nuestra vida desde casa. Trabajos como el de reparto digital, el servicio de domicilio mediado por plataformas y aplicaciones, que para el caso colombiano resuenan marcas como Rappi, iFood, Uber Eats. Bien, siendo así, y teniendo como base el texto de Susan Listar, The Ethnography of Infrastructure, el problema que tenemos entre manos tiene que ver con la infraestructura del trabajo en plataformas, con las capas que subyacen a aquel trabajo que se desarrolla entre el espacio digital y sociomaterial. Por ese backstage, si se quiere, del producto, la comida o el mercado que le llega a alguien a la casa, por las condiciones de salud y empleo que encarna el reparto mediado por plataformas digitales. Es en línea con ese último punto que es importante reconocer que hay una serie de prácticas y discursos construidos alrededor de los repartidores digitales que develan ciertas lógicas de control e intercepción sobre sus cuerpos, lógicas algorítmicamente soportadas en sistemas, por ejemplo, de datos, geoubicación y monitoreo, que permiten construir entonces unos cuerpos de información sobre los cuales es posible automatizar decisiones que lindan con la precariedad del oficio desempeñado y con la precariedad de la vida y la salud de quienes lo desempeñan. Metodológicamente la pregunta fue cómo investigar, revelar o entrever en los elementos de la infraestructura del trabajo en plataformas
y cómo dar cuenta de ese algoritmo que codifica un tipo específico de trabajo, de sus efectos materiales en este y en los cuerpos de quienes lo desempeñan. Para dar cuenta de estos cuestionamientos, retomé las perspectivas de Niels van Doorn, Adam Badger, Christine Hein y de nuevo Susan Listar, estableciendo un marco de análisis desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología que me permitieron recuperar una sensibilidad etnográfica en el estudio de la infraestructura. Me basé entonces en un trabajo de observación participante llevado a cabo en el espacio físico, en la calle, y en el espacio online, en grupos de redes sociales administrados y conformados por trabajadores de plataformas. La cosecha de información y de narrativas se llevó a cabo durante 3 meses, empezando el 6 de marzo, día en que se registró el primer caso de COVID-19 en el país, y terminando el 30 de junio por saturación de la información. El objetivo de este ensamblaje entonces fue capturar desde las minucias de la vida cotidiana las lógicas que sostuvieron y determinaron y continúan haciéndolo el trabajo de los repartidores digitales en pandemia, junto con esas alternativas que ellos desplegaron, los trabajadores, para navegar las dificultades diarias de su trabajo. Esto me permitió entonces reconstruir las relaciones tecnociencia, trabajo y salud. Bien, más allá de este ensamblaje de la cosecha de información, el método fue fundamentalmente de escucha profunda a los datos, entendiendo que las personas crean significados basados en sus circunstancias y que estos significados están inscritos en sus juicios sobre el entorno de información construido alrededor de ellos. El ejercicio etnográfico desplegado se fundamentó en la reconstrucción de las jornadas de trabajo tecnológicamente mediadas de los repartidores digitales. Y bueno, aquí hay una serie de sensibilidades que me permiten dar cuenta de la particularidad de la experiencia de estos trabajadores. Para efectos de esta ponencia me centraré en el análisis de dichas experiencias. Lo primero que es importante resaltar es la construcción de la relación laboral en este tipo de trabajos de la economía de plataformas. Digamos que hay ciertos discursos y pliegues en torno al trabajador de plataformas justificados en la tecnología como medio. De aquí que términos como el trabajador autónomo, por cuenta propia o trabajador independiente son visualizados y defendidos incluso en proyectos de ley que están adelantándose actualmente en el Senado. ¿Qué sucede? En el caso puntual del servicio de domicilios para abastecimiento, previo a la proliferación de la economía digital, ya representaba un trabajo donde la seguridad social, es decir, el acceso a salud, pensión, riesgos laborales de los trabajadores y su estabilidad laboral se encontraban comprometidas. Un trabajo enmarcado en el sector informal, carente de ciertas prestaciones relacionadas con el empleo. ¿Qué pasa? Con la economía digital, un trabajo desprotegido es insertado en un ecosistema que promete facilitar las transacciones comerciales entre establecimientos y clientes, pero que potencia un modo de acumulación basado en bajos pagos, jornadas extenuantes, cuerpos agotados y evasiones legales. Y es que de entrada las plataformas digitales de reparto le negaron la adscripción al modelo laboral clásico a los repartidores. Específicamente en el sur global, la proliferación de economías digitales se da en un contexto de altas tasas de desempleo, informalidad laboral, marcadas inequidades de género, crisis políticas, sociales y económicas que posibilitan reproducir un discurso donde se presenta el trabajo en plataformas como una promesa de crecimiento económico, como una alternativa para aumentar la productividad. Y es que en un escenario con instituciones de mercado, trabajo y salud inefectivas e ilegítimas, las plataformas digitales se presentaron como potenciales rutas de escape. Segundo, el trabajo mediado por plataformas digitales encarna unas condiciones materiales de empleo y una relación real trabajo-capital, donde una suerte de empleador, enmascarado en términos y condiciones a manera de contrato, inicios de sesión como jornadas de trabajo, notificaciones en un celular como servicios y sistemas de puntuación y calificación a manera de sanción o ascenso, ejercen una posición dominante y determinan las posibilidades del trabajador. De acá se desprende un tercer punto, y es que la subjetividad del trabajador se decanta y se resume en fuerza de trabajo sin más, fuerza de trabajo como materia prima desprovista de valor en el proceso de intercambio de un software que con cada servicio o pedido se valoriza más y agota más un cuerpo. Entonces, el cuerpo del trabajador se construye como un cuerpo de datos, sobre el cual se automatizan decisiones que no evidencian una correspondencia entre las condiciones digitales y sociomateriales del trabajo, develando una distorsión del cuerpo del trabajador en un mapa urbano digital en un celular mostrado por la interfaz de la plataforma, donde las distancias, el gasto calórico y los efectos en la salud del repartidor no conversan, y donde las condiciones históricas, políticas y morales de un trabajo como el del reparto digital no encuentran representación.
de acá que sostenga que las decisiones que se automatizan sobre sus cuerpos son profundamente precarias. En este orden de ideas tiene sentido la perspectiva de Shoshana Zuboff, quien desde un lugar algo pesimista enuncia cómo la experiencia digital de la era del capitalismo de la vigilancia, término acuñado por ella, ha significado una suerte de retroceso en los derechos de las personas. Pues el uso de los datos escapa a las posibilidades de control de los individuos y es el fundamento de un sistema de mercado con reclamos unilaterales sobre la experiencia de las personas. Estos reclamos se soportan en una infraestructura justificada en los fines de los servicios prestados para detectar, grabar y analizar datos, haciendo eco en las posibilidades agenciales. Bien, sobre estas posibilidades agenciales es fundamental considerar que, a pesar de la desintegración física de los procesos productivos, de la conversión de la cadena de valor digital y de ciertos modos de explotación y control algorítmicamente sostenidos, hay elementos que permiten reconocer ciertos fallos en los cálculos algorítmicos y en los sistemas de información y monitoreo, evidenciados, por ejemplo, en el ejercicio etnográfico que realicé, y estos fallos dan lugar a estrategias de asociatividad entre los trabajadores en espacios, por ejemplo, como las redes sociales, que les permiten navegar las complejidades del trabajo en plataformas. Los grupos que seguí en WhatsApp, Facebook, son un ejemplo de esto. Bien, con todo quiero decir que la pandemia por COVID-19 significó un cambio estructural en la vida de millones de personas alrededor del mundo. Con las cuarentenas y los aislamientos en las ciudades, digamos que la provisión de productos esenciales como alimentos y medicamentos fueron llevadas a cabo por plataformas digitales de reparto y en particular por los cuerpos de los llamados repartidores digitales, quienes se convirtieron en la alternativa más efectiva para algunos, para poder acercarlos con los productos y salvaguardar la salud de la población. Quiero terminar con decir que el proceso de investigación que he presentado hasta acá apuesta por un entendimiento ecológico del reparto digital mediado por plataformas. Me permite profundizar también en los sistemas de información que lo abarcan y codifican, procurando visibilizar así formas de trabajo y cuerpos que pasan desapercibidos y no son reconocidos. El ejercicio etnográfico que desarrollé constituyó un ensamblaje metodológico que me permitió visibilizar la materialidad y la dirección de las interacciones en el trabajo que desarrollé, el reparto digital, dando luz así sobre una subjetividad producida, mediado por una plataforma y moldeada por sistemas de información y monitoreo que, bajo el discurso del trabajador esencial, automatizan secuencias de datos inhumanas y precarias sobre el cuerpo. Un cuerpo que no parecía tener derecho a enfermarse y que sostuvo la salud de la población casi a nivel mundial. Muchas gracias.